Seguro que alguna vez en tu vida has oído hablar de los intereses. Y, lamentablemente, la mayoría de nosotros acaba descubriendo los intereses como algo extremadamente negativo. Desde la infancia o la adolescencia, cuando escuchamos a nuestros padres decir que tienen que pagar tal factura, porque si no tendrán que pagar intereses adicionales. O también cuando dicen que debían al banco $1,000, pero con los intereses, la deuda llegó a 4,000, por ejemplo. Bueno, y es cierto. Todos esos intereses de deudas también son intereses compuestos, siendo aquellos intereses que se aplican sobre todo el monto y no solo sobre lo que se debe. Si no entendiste muy bien, pongamos un ejemplo simple. Supongamos que debes $1,000 al banco y los intereses son del 10% mensual. Entonces, viéndolo así, sabemos que si decides pagar en un mes, tendrás que pagar los 1,000 que pediste prestados más un 10% de eso, siendo un total de $1,100. Pero ahora, supongamos que tardas 3 meses en pagar. En este caso, los intereses sobre intereses harán que la deuda aumente exponencialmente, ya que tendrás que pagar los 1,000, más el 10% del primer mes, más el 10% del segundo mes, y más el 10% del tercer mes. Así, $1,000 más el 10% del primer mes da un total de 1,100. Luego, en el segundo mes, el 10% se aplicará sobre los 1,100, alcanzando un total de 1,210. Y por último, en el tercer mes, los intereses se calcularán sobre $1,210, totalizando entonces $1,331. Entonces, ves que los intereses sobre intereses marcan la diferencia a medida que pasa el tiempo. Ahora te pregunto, si una persona tomó un préstamo de $1,000 a un interés del 10% mensual, ¿cuánto tendría que pagar si pasaran 10 meses desde que tomó el préstamo? Bueno, tal vez pienses que en 10 meses con una tasa del 10% mensual, tendría que pagar el 100% de intereses, siendo así, $2,000, ya que son los 1,000 más el 100% de intereses. Pero eso está mal. Si estuviéramos hablando de intereses simples, estarías en lo correcto, pero aquí estamos hablando de intereses compuestos, es decir, intereses sobre intereses, y así es como se maneja el interés en el mundo financiero. A veces nos muestran tasas de interés simples para que nos confundamos y pensemos que el interés es bajo a la hora de sacar un préstamo, por ejemplo. Y así es como funciona el mundo, con intereses compuestos, tanto para deudas como para inversiones. De esta manera, llegamos al resultado de que si la persona tarda 10 meses en pagar esta deuda, tendrá que pagar $2,594, en lugar de pagar solo 2,000. Mira la diferencia que hace. Y ahora hablando de inversiones, siempre que invertimos nuestro dinero y recibimos rendimientos mensuales, y en lugar de gastar reinvertimos esos rendimientos, estamos aplicando también el efecto de los intereses compuestos. Claro que cuando hablamos de inversiones, los intereses son mucho menores en comparación con los intereses de las deudas, porque al armar una cartera diversificada de inversiones con buenos activos de renta fija, fondos inmobiliarios y acciones, por ejemplo, podemos obtener un rendimiento promedio de entre el 8 y el 15% anual. Entonces, tomando como base el ejemplo anterior, supongamos que inviertes $1,000 una sola vez en una inversión con un rendimiento neto del 10% anual y siempre reinviertes los rendimientos. ¿En cuánto tiempo podrías duplicar este capital? Y como sabes, no serán 10 años, sino menos, porque son intereses compuestos. En realidad, será mucho menos que eso, siendo algo en torno a 7.2 años. Sí, hice este cálculo mentalmente. Todo esto con la regla del 72. Pero espera, que ya te hablaré mejor sobre esta regla. Lo que quiero que entiendas es que siempre que veas una tasa de interés de deuda o inversión, se trata de intereses compuestos, que tienden a ser exponenciales a medida que pasa el tiempo. Así, concluimos que cuando tenemos deuda, el tiempo corre en nuestra contra, porque los intereses sobre intereses harán que el valor de la deuda crezca cada vez más a medida que pasa el tiempo. Mientras que cuando invertimos, estamos haciendo que el tiempo juegue a nuestro favor, con rendimiento sobre rendimiento, que hace que el monto crezca a medida que pasa el tiempo. Claro, en proporciones diferentes, ya que los intereses de las deudas son extremadamente altos. Ese es el gran negocio del sistema bancario, prestar dinero de otros, y encima a altas tasas, porque sí, es el precio del dinero. Sin embargo, la idea de los intereses compuestos es la misma. Como dijo Albert Einstein,
Los intereses compuestos son la octava maravilla del mundo. Quien entiende, gana. Quien no entiende, paga. Entonces, ahora que entendiste la magia de los intereses compuestos, vamos a la regla del 72. Seguro ya tienes curiosidad por saber cómo funciona, ¿verdad? Para que tengas una idea de lo que se tiene registrado, esta regla fue mencionada por primera vez en un libro del año 1494, publicado por Luca Pacioli, considerado por muchos como el padre de la contabilidad. Entonces, vea que no estamos hablando de una regla inventada en Internet, sino de un método que se utiliza desde hace más de 600 años. Bueno, la regla del 72 consiste en descubrir en cuánto tiempo una inversión o deuda duplica su valor, como el ejemplo que di sobre invertir $1000 una sola vez al 10% anual y reinvertir los rendimientos recibidos. Muchos piensan que en 10 años el capital se duplicaría, pero cuando utilizamos la regla del 72, llegamos al resultado de que tomaría 7.2 años, es decir, cerca de 7 años y 3 meses. Y para llegar a este resultado, basta con hacer un cálculo muy simple que cualquiera puede hacer de cabeza. Solo tienes que tomar 72 y dividirlo por 10, que es la tasa de retorno anual de nuestro ejemplo. De esta forma, sabemos que tomaría unos 7.2 años para duplicar ese capital. Todo esto considerando que solo inviertes $1000 una sola vez y solo reinviertes todos los rendimientos, sin aportar más dinero de tu propio bolsillo. Para que quede más claro, vamos a otro ejemplo. Supongamos que tienes una deuda de $1000 y que los intereses cobrados son del 30% anual. ¿En cuánto tiempo se duplicaría el valor de esa deuda? Muy simple, tomas 72 y lo divides por 30. Así, llegamos al resultado de 2.4 años. Es decir, tomaría unos 2 años y 5 meses para duplicar el valor de esa deuda. Entonces, ve qué simple e interesante es esta regla. Si alguien tiene, por ejemplo, $10,000 invertidos en una cartera diversificada con activos de renta fija, fondos inmobiliarios y acciones, obteniendo un rendimiento promedio del 12% anual, podemos calcular en cuánto tiempo esa persona podría duplicar ese valor. Basta con tomar los 72 y dividirlos por 12, que es el rendimiento anual de nuestro ejemplo. Llegamos a la conclusión de que tomaría unos 6 años para duplicar el capital a $20,000. Vea que esta regla considera dos cosas. La primera es el efecto de los intereses compuestos en el tiempo, es decir, como mencioné al principio del video, para que veamos el efecto de los intereses compuestos, tenemos que reinvertir los rendimientos, para así tener ese efecto de rendimiento sobre rendimiento. Lo mismo ocurre con las deudas cuando la persona no paga. Así va pasando mes tras mes con intereses sobre intereses aumentando el valor de la deuda. Ahora, la segunda cosa es que la regla funciona para darnos una idea de cuánto tiempo nos llevaría a duplicar el valor de la inversión solo reinvirtiendo el rendimiento, sin aportar más dinero mensualmente. Si ya tienes una cierta cantidad invertida, puedes usar la regla del 72 para saber en cuánto tiempo aproximadamente tu inversión se duplicará solo por reinvertir los rendimientos, sin aportar más dinero de tu propio bolsillo. Entonces, si tienes $5,000 invertidos generando un 12% anual en promedio, en unos 6 años tendrás $10,000 sin invertir más nada, solo por dejar el dinero generando rendimiento sobre rendimiento. Y bueno, vea que en este cálculo no estoy considerando el efecto de la inflación en el tiempo. Pero si quieres saber el rendimiento real descontando la inflación, una cartera de inversiones segura y diversificada tiende a generar algo en torno al 6% por encima de la inflación. Esto variará, ya que tanto los rendimientos como la inflación varían. Sin embargo, pongamos este promedio del 6% anual de rendimiento libre de inflación. De esta manera, podemos usar la regla del 72 también, tomando 72 y dividiéndolo por 6, que es la rentabilidad anual de nuestro ejemplo ya descontando la inflación. Así, llegamos al resultado de que tomaría 12 años, es decir, descontando la inflación, considerando el rendimiento real del 6% anual, tomaría unos 12 años para duplicar el valor del capital. Ya hablando en términos reales, en 12 años duplicarás tu poder adquisitivo. Y sí, viéndolo de esta manera, parece mucho tiempo. Pero como dije, la regla sirve solo para ver cuánto tendríamos en promedio, sin aportar más dinero mensualmente de nuestro propio bolsillo. Sin embargo, si eres suscriptor del canal, sabes que invertir cada mes junto con la reinversión de los rendimientos
es lo que acelerará la inversión, especialmente si puedes invertir una buena cantidad cada mes, porque de esta manera, además de reinvertir los rendimientos recibidos, también estarás invirtiendo más dinero de tu propio bolsillo mensualmente. Por último, vale la pena destacar que la regla del 72 es solo una aproximación y que depende de varios factores, como la tasa de rendimiento real y la frecuencia con la que se reinvierten los rendimientos. Sin embargo, sigue siendo una herramienta poderosa y simple para entender el poder de los intereses compuestos y planificar nuestras inversiones a largo plazo. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor el concepto de intereses compuestos y cómo aplicarlos en tu vida financiera. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este contenido con personas que sientas que les puede ayudar. Este contenido es de alto valor y se lo brindamos de manera gratuita. Tu forma de ayudar es dejando un like. Y si te gusta este tipo de contenido, estás invitado a suscribirte al canal, donde encontrarás gran variedad de videos que te ayudarán mucho. También te invito a seguirnos en Instagram, donde subimos frases de motivación, desarrollo personal, finanzas y varias cosas más que sé que te gustarán. El link de nuestro Instagram está en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.